Muy bien, luego de ver la distribución binomial, pasamos a ver otra distribución de probabilidad discreta, que es la distribución de probabilidad de Poisson. Esta distribución se caracteriza por que es un buen modelo para datos que representan número de casos de eventos específicos relacionados a la unidad de tiempo y espacio, como por ejemplo el número de llamadas durante un determinado tiempo, el número de bacterias por volumen pequeño de fluido, número de llegada al mostrador en una caja de pago en un determinado tiempo y el número de descomposturas de una máquina en un determinado tiempo. Si se pueden fijar, todo está relacionado al tiempo y al espacio. Vamos a pasar a ver directamente un ejemplo que tengo preparado en una hoja de cálculo. El primer ejemplo: un profesor registra el número de estudiantes ausentes en su clase durante una semana. Se observa que la cantidad de ausencias sigue una distribución de Poisson con una media de 2.5 estudiantes por día. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya estudiantes ausentes en un día determinado? Entonces, como datos tenemos la media o el promedio, que es 2.5. Luego, el valor de nuestra variable aleatoria, que en este caso va a ser 0 porque nos dice que no haya ausentes. Entonces, x es igual a 0. Lo que nos pide calcular acá es la probabilidad de que x tenga valor 0. Entonces, esto podemos hacerlo directamente utilizando la función Poisson, poisson.dist, que nos pide como argumento x, que es el valor observado, o sea, el evento, la cantidad de eventos observados, que es 0. Luego nos pide la media, que es 2.5. Y por último, el acumulado. Si es 1, entonces nos va a sumar las probabilidades. En este caso es una probabilidad puntual porque se refiere a la probabilidad de que no haya estudiantes ausentes. Entonces le vamos a colocar 0, cerramos paréntesis y enter. Esta es entonces la probabilidad de que no haya ausente en un día determinado. Ahora, ¿cómo calcular cuál es la probabilidad de que haya 3 o más estudiantes ausentes en un día determinado? Vamos a tomar los mismos datos, los mismos valores, y acá vamos a plantear nuestra probabilidad. La probabilidad que nos pide es que x tenga un valor igual a 3, o mayor que 3. Entonces va a ser o mayor igual o mayor a 3. Esta es la probabilidad que nos pide calcular. Pero como sabemos, las funciones en Excel nos dan la probabilidad acumulada inferior, o sea, desde 0 hasta el valor que se está observando. Entonces, acá el valor de x vamos a modificar, va a ser 2, ¿verdad? Porque vamos a ir sumando la probabilidad de 0, 1 y 2, ¿verdad? Y vamos a aplicar la propiedad de la suma de probabilidades. Entonces lo que nos devuelve Excel es un valor de x menor 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 que 3, ¿okay? Menor que 3. Esto es lo que nos va a devolver al aplicar la fórmula o la función en Excel. Entonces nuevamente Poisson, la función es poisson.dis, x, que en este caso va a ser 2 porque es el valor menor a 3, la media 2.5 y vamos a ponerle 1 como acumulado porque queremos que nos haga la sumatoria de las probabilidades. Entonces esta probabilidad es la suma de las probabilidades 0, 1 y 2. Y nosotros queremos calcular la probabilidad de 3 o más de 3. Entonces vamos a aplicar acá la propiedad 1 menos esta probabilidad que está acá. Enter. Por lo tanto, la probabilidad de que haya 3 o más estudiantes ausentes en un día determinado es de 0,4562 aproximadamente. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Este se refiere a llamadas telefónicas. La oficina de admisión de una universidad recibe un promedio de 5 llamadas telefónicas por hora durante el periodo de inscripción. Suponiendo que las llamadas siguen una distribución de Poisson, determinar la probabilidad de que no reciban ninguna llamada en un intervalo de 30 minutos.
o sea, media hora, y la probabilidad de que reciban 2 o más llamadas en un intervalo de 15 minutos. Muy bien, entonces acá vamos a indicar la media. La media, acá en el enunciado nos dice que son 5 llamadas por hora. Entonces en media hora vamos a tener 2.5 llamadas. Luego nos pide la probabilidad de que no reciban ninguna llamada. Quiere decir que X tenga valor 0. Entonces es una probabilidad puntual. Probabilidad de que X tenga valor 0. Utilizamos la función de Poisson, distribución de Poisson. X es 0. La media es 2.5 y 0 porque es puntual. Entonces esta es la probabilidad de que no reciban ninguna llamada en un intervalo de 30 minutos. Okay. Bueno, en la otra pregunta dice la probabilidad de que reciban 2 o más llamadas en un intervalo de 15 minutos. Como nosotros tenemos la media por hora y nos piden 15 minutos, entonces vamos a dividir 5 dividido entre 4. ¿Por qué 4? Porque en una hora hay 4 intervalos de 15 minutos. Entonces la media va a ser igual a 5 dividido 4. Entonces este es el promedio esperado. Valga la redundancia, ¿verdad? Ahora nos pide la probabilidad de 2 o más, ¿verdad? Entonces vamos a tener que observar en X igual a 1, ¿verdad? Porque va a ser de 2 o más, entonces tenemos que acumular de 0 a 1. La probabilidad que nos pide es que X tenga valor mayor o igual a 2. Esta es la probabilidad que tenemos que calcular. Pero en Excel nos va a devolver la probabilidad acumulada inferior, o sea, menores que 2. Entonces vamos a indicar eso. Menores a 2, ¿verdad? Menores a 2. Y utilizamos la función de Poisson. Poisson.dis. X va a ser 1 porque es el valor menor a 2. El promedio es 1,25 y acumulado 1. Así. Muy bien. Ahora vamos a aplicar la propiedad, ¿verdad? 1 menos esta probabilidad y ahí nos devuelve la probabilidad solicitada, ¿verdad? Entonces la probabilidad de que reciba 2 o más llamadas en un intervalo de 15 minutos es de 0,3554 redondeado. Bueno, espero que la explicación les sea de utilidad y nos encontramos en un próximo video.